Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 4 de mayo de 2025 y esto es La Contracrónica. Bienvenidos a la contrarréplica, que sí, este domingo tenemos contrarréplica. El domingo pasado no pudimos tenerla porque estuve fuera, estuve en Santa Fe, en la provincia de Granada, a donde asistí por invitación de José Sotochica, que había organizado allí en su pueblo, en su localidad natal, en Santa Fe, en donde reside desde hace ya unos años, había organizado un festival de literatura histórica, el segundo festival de literatura histórica. Bueno, no fui yo solo, fueron también otros muchos historiadores, novelistas, divulgadores. La verdad es que fueron unos días magníficos, estuvimos un total de 3 días y algunos de los vídeos que hice allí, que hice un montón por cierto, los estoy soltando poquito a poquito en mi canal de YouTube. Eso me quitó de hacer la contraportada y de hacer la contrarréplica, pero creo que la visita mereció con mucho la pena, vamos, solo la cantidad de gente que pude conocer, las ponencias que hubo que fueron magníficas y por supuesto los vídeos y entrevistas que pude hacer allí en Santa Fe. Ayer tampoco tuvimos contraportada porque estuve fuera todo el día y mojándome, por cierto, porque en Madrid desde hace meses no para de llover. Parece esto una ciudad del norte de España. Todos los madrileños, bueno, en general, creo que todos los del centro de España lo saben bien. Está el campo cuando sales de la ciudad, que esto parece las afueras de Santander y no las afueras de Madrid. En fin, hoy volvemos con la contrarréplica. Ya sabéis, si queréis participar es el 690-827909 con el 34 delante en el caso de que estéis fuera de España. Y respecto a la duración de las notas de voz tiene que ser de entre 1 y 3 minutos aproximadamente para que quepa más gente dentro de este espacio, ya sea el de los domingos, que es el de hoy, ya sea el de entre semana, las contrarréplicas habituales que hacemos de lunes a jueves. Bien, en el caso de que queréis tomaros un poco más de tiempo, no hay problema, pero que sepáis que tiene que estar muy bien organizado el mensaje. La contrarréplica de hoy, ya habéis visto el título, va de temas económicos. Creo que todos los que me van a entrar son económicos. El principal es un viejo debate que teníamos aquí, pues creo que fue en 2022 o 2023, que ha vuelto. Ya sabéis que los debates en la contrarréplica empiezan, parece que han terminado y a la vuelta de un año o de 2, o como este caso de 3, vuelven por aquí por el programa. Yo encantado porque podemos seguir deshojando la margarita. Bien, pues dicho esto, pasamos ya a la contrarréplica. Como os decía hace un momento, esta contrarréplica va a ser esencialmente económica, lo cual no es nada malo. A mí ya sabéis que la economía es uno de los temas que más me gusta tratar y que si no trato más a menudo es porque no me da la excusa, la coartada, la actualidad para tratarla. Bien, hoy no tenemos actualidad, hoy tenemos temas de fondo y vamos a empezar con uno que nos trae Álvaro, que nos trae un tema que por aquí no ha pasado demasiado. A ver, por la contrarréplica, después de tantos años ha pasado de todo muchas veces. Esto ha pasado en alguna ocasión, pero bueno, no muchas veces, eso es lo cierto. Nos trae el tema este de los salarios. Es algo que, según Álvaro, no se suele hablar muy a menudo, pero bueno, él de lo que nos habla es de la brecha salarial que hay en España entre los jóvenes y los mayores, es decir, los que tienen más de 55, más de 60 años. Vamos a escuchar a Álvaro. Hola, Fernando de Contraescuchas. Quería mandar un audio un poco para valorar el panorama del mercado laboral y hablar del tema de los salarios, que creo que no se hablan tanto como el tema principal, que es el paro estructural, la falta de productividad y los fijos discontinuos. Pero el tema de salarios, yo creo que hay una verdadera brecha salarial, pero generacional. Yo creo que los sueldos de los más jóvenes con respecto al de los más mayores, los de 50 a 55 años para arriba, yo creo que hay una diferencia muy abismal y sobre todo no sé cómo va a darse ese cambio generacional porque yo mismo he vivido, yo tengo 33 años, y ya llevo más de 10 años trabajando, y yo mismo he entrado a sustituir a alguien. No me contrataron específicamente para eso, pero esa persona ha dejado la empresa, una persona que tiene 61 años, ha dejado la empresa, y yo he adoptado sus funciones. Y por supuesto, el sueldo que tengo yo no es ni la mitad de lo que cobraba esa persona, ni sus condiciones laborales, ni nada. Entonces, yo creo que va a ser un poco para generaciones ahora mismo con 30, 20 años, creo que va a ser misión imposible volver o conseguir
el nivel de salario, el nivel de condiciones laborales de los que han disfrutado la gente que ahora mismo se está o a punto de jubilar o ya jubilados. Entonces era un poquito por ver cómo lo valoras, cómo, qué opciones o cómo, vamos, en fin, qué opciones ves tú de qué análisis harías de esta situación. Muchas gracias y un saludo. Pues sí, Álvaro, en España la edad, creo que en España como en cualquier otro país, yo no conozco ningún país en ningún lugar en el que alguien de 60 años gane de promedio menos que alguien de 25. Sería, si conoces, no una persona concreta, que por supuesto hay muchos de 25 que ganan más que muchos de 60, digo de promedio. Si conoces algún país, por favor, házmelo saber porque yo no conozco ninguno. Hay una diferencia notable entre los salarios, pues, de los que tienen entre 25 y 30 años al principio de su carrera laboral y los que tienen 60-65 años. En España esa brecha existe. Esto además no tenemos más que ir al Instituto Nacional de Estadística y nos encontramos los datos. Los trabajadores de 60-65 años, ya en la recta final de su carrera laboral, perciben salarios notablemente más altos que los que están entre los 25 y los 30. A ver, esto en principio no tiene nada de extraño, es lógico. Un trabajador de 60 años pues está al final y es normal que gane más, mientras que uno de 30 o de 25 pues está al principio. Pero Álvaro, como le acabáis de escuchar, nos habla de una brecha, es decir, de un salto considerable entre unos y otros exclusivamente por razones de edad. Así que vayamos a los datos, que es lo que yo he hecho, porque, a ver, impresiones podemos tener todos. A fin de cuentas, bueno, pues yo creo que yo tengo la impresión, yo es lo que he visto, es lo que gana mi suegro, es lo que gana mi primo, es lo que gana mi hijo, y es muy poco en comparación con lo que gano yo. Al final eso de ir de utilizar a uno mismo o a los conocidos cercanos como indicadores económicos tiene, digamos, sus limitaciones. Así que yo me he ido a los datos, que por suerte en nuestro mundo tenemos datos y estadística de prácticamente todo, y bien, estos datos son fríos y objetivos. En 2023, que es el último año que he encontrado, es decir, hace un par de años, los trabajadores en el rango de edad de 25 a 34 años, los trabajadores jóvenes, ganaron un salario bruto medio, salario promedio bruto mensual de 2.011 euros en España. Esto es equivalente, más o menos, a unos 24.138 euros anuales. Luego, en el otro lado, los trabajadores de más de 55 años percibieron un salario bruto mensual de 55 a 65, se entiende, que es la edad de jubilación en España. Bien, pues era un bruto mensual de 2.478 euros. Esto se traduce en un salario bruto anual de casi 30.000 euros, en 29.700, lo tengo aquí apuntado, 36. Bueno, esto significa, si hacemos los cálculos, pues que los trabajadores de 60 años ganan en promedio pues unos 5.500, 10.500 euros más que los de 30 años, en función de donde nos queramos colocar. Bien, esto representa una brecha salarial que va del 25 al 35%, más o menos. Bien, la pregunta es ¿por qué existe esta brecha? Varios factores explican esta brecha salarial o esta diferencia salarial. Si queremos utilizar el concepto brecha, que ya sabéis para lo que se utiliza por regla general, me parece correcto. Pero bueno, el primero es la experiencia y la antigüedad. Ya sabéis, lo de la antigüedad es un grado y la experiencia cuenta mucho. Los trabajadores de 60 años, o no digamos ya los de 65, pues tienen décadas de experiencia a sus espaldas. Y mayor tiempo en el mercado, claro está. Y algunas veces todo ese tiempo, todas esas décadas las han pasado en la misma empresa. Hoy ya no es tan común, pero en el pasado sí que lo era. Esto tiene una traducción inmediata en los salarios. Es decir, tienen y han tenido incrementos salariales por antigüedad en sus empresas o porque se han ido cambiando de empresa y lo han hecho porque les pagaban mejor. Nada más. Han ido convirtiéndose en trabajadores más competitivos. En el caso del sector público, pues es simplemente por antigüedad. En cambio, los de 30 años o 25, pues están en las etapas iniciales de sus carreras profesionales. Empiezan como todo el mundo empieza, exceptuando los futbolistas, con salarios bajos y van incrementándolos con el tiempo. El segundo factor sería el tipo de contrato. El mercado laboral para los jóvenes es sensiblemente más precario. Los contratos temporales son mucho más comunes entre los trabajadores de 25 a 30 años que entre los trabajadores de 60 a 65 años. De esto también hay datos. Es decir, los contratos temporales afectan entre un 30 y un 40% más a los trabajadores jóvenes que a los mayores.
Nada más. Es decir, para que nos hagamos una idea, en 2022, que es un dato que he encontrado, el 25% de los trabajadores menores de 35 años tenían contratos temporales, frente a solo el 5% de los mayores de 55 años. Esto también te dice algo. Luego está el tipo de trabajo, que esto es importantísimo. Los trabajadores de 60 pues tienden a ocupar puestos de mayor responsabilidad, lo cual es perfectamente normal. Cargos directivos, trabajar en sectores mejor remunerados, sé yo, la banca, las empresas energéticas que pagan bien, la administración pública, que es lo que mejor paga en España, o casi lo que mejor paga en España. Los de 25 o 30 años es posible que tengan mejor formación académica, seguramente, pero muchos están en sectores con salarios iniciales más bajos. El comercio, la hostelería, etc. Ojo, muchos de estos de 60 empezaron también en esos sectores y poco a poco fueron refinando hasta llegar donde están. Bien, esto es, que acabamos de ver es muy parecido a lo que sucedía hace 35, 40, 50 y 55 años. A ver, cuando yo tenía 25 o bueno, 30, nos quejábamos de lo mismo que te estás quejando tú, que nuestros salarios eran muy bajos y que los que tenían 30 años más que nosotros pues ganaban muy bien y tenían mejores puestos de trabajo. Exactamente lo mismo. Es decir, que no es algo novedoso. Vamos, esos que se quejan, que hoy ganan esos salarios más altos, hace 30 años o 40 se quejaban. Simplemente. Pero hoy tienen en cambio salarios mucho mejores, mejores puestos de trabajo, después de una vida, claro, dedicada al trabajo. Es decir, Álvaro, que si le dedicas tiempo y esfuerzo, seguramente dentro de 30 o 40 años pues tendrás un salario muy superior y un trabajo mucho mejor. Porque si jugamos a esto de las brechas salariales, Álvaro, esto lo carga el diablo, ¿eh? Nos encontramos con que tenemos que aceptar, de plano, lo de la brecha de género o lo de la brecha regional, que supongo que lo habrás visto también en España. Hay brechas por todos los lados. Como hay que buscar víctimas, pues ya se sabe. Son simplemente dos falsedades estadísticas. Si tomamos toda la masa salarial femenina y ponemos al lado la masa salarial masculina, lo dividimos por sexo, nos encontramos con que la masculina es algo superior en cantidad. Eso no significa que a las mujeres las paguen menos. Significa que de promedio ganan menos porque se emplean, de promedio, insisto, hay mujeres que ganan muchísimo dinero, pero de promedio se emplean en trabajos peor remunerados. Lo único que nos está diciendo es eso, nos está señalando que de promedio las mujeres se dedican a trabajos peor remunerados. Lo mismo me vale con la famosa brecha regional. En Madrid o en el País Vasco el salario medio mensual es de unos 2.500 euros. En Extremadura es de unos 1.800. Fíjate si hay brecha aquí, ¿eh? ¿Significa eso que a los madrileños o a los vascos les ganan más por ser madrileños o vascos? Pues no. Significa que el tipo de empleos que hay en la Comunidad de Madrid o en el País Vasco están mejor remunerados que los que hay en Extremadura. Nada más. Esa es una de las razones por las cuales tantos jóvenes extremeños pues se van a Madrid a trabajar, simplemente. Porque ven que por el mismo trabajo, un trabajo muy parecido, pues van a ganar más dinero. O incluso trabajos que no existen en Extremadura, pero que sí pueden encontrar en Madrid o que pueden encontrar en Bilbao. Los jóvenes en España tienen muchos motivos de queja, Álvaro. Bastantes, de hecho. Uno de ellos es el del precio abusivo de la vivienda, que hemos tratado aquí muchas veces. Otro, el de la carga del sistema de pensiones de reparto, que tendrán que enfrentar en el futuro, que están enfrentando ya con sus magros salarios. Pero no es el que tengan salarios más bajos que los que gana la gente que le duplica la edad. Si a los 60 años, después de 35 o 40 años de trabajo, tienes un salario más elevado que tu hijo que tiene 30 años o 25, pues eso es lo normal. No tiene nada de extraño. Vamos, que no lo está haciendo a tu costa, no lo está ganando a tu costa. Vamos, que si no ganas dinero a los 60 años, pues es que no lo vas a ganar nunca. En fin, seguimos con Francisco Javier, que es un contraescucha de Lorca, en la región de Murcia, que nos habla de la deuda pública española. Y te propongo que trates con la amenidad y calidad que caracteriza tu programa el siguiente tema. Todos sabemos que nuestro país tiene una deuda económica elevadísima, muy por encima del 100% de nuestro Producto Interior Bruto. Lo que desconocemos la gran parte de la población es quiénes son nuestros acreedores. Ya sé que es muy difícil su identificación individual por las reglas del juego del sistema económico, pero sí me gustaría que analizaras hasta donde pudieras qué grupos económicos, fondos de inversión, empresas, países extranjeros, etcétera, nos están financiando hoy en día. Dada la situación actual de nuestra querida España,
donde desafortunadamente se agolpan todo tipo de problemas políticos, económicos, de valores y principios, etcétera, me resulta muy difícil de entender cómo aún nos siguen financiando. No lo veo lógico. ¿Qué intereses tienen nuestros acreedores en seguir prestándonos dinero? ¿A quiénes les interesa no dejarnos caer? ¿Tan seguros están de cobrar sus intereses? Gracias y enhorabuena por tu programa. Pues mira, no, Francisco, no es difícil ni complicado ni nada de eso saber quiénes son los tenedores de la deuda soberana en España. Esta información es pública, ¿eh? La ofrece el Banco de España, la ofrece también la IREF, que yo recuerde. Así que para contestar a tu pregunta no me ha hecho falta más que hacer una búsqueda breve, rápida además, así que te lo cuento porque la tengo aquí delante, vamos. La deuda pública española, que ronda en estos momentos el medio billón, algo por encima del medio billón de euros, es decir, el 100% del PIB, esto va variando en función del mes, pero más o menos en torno al 100% del PIB, está distribuida entre varios tipos de tenedores, tanto nacionales como internacionales. Por un lado tenemos a los inversores extranjeros, que más o menos representan el 45%. Esto sería unos 740, 750 mil millones de euros. ¿Quiénes son estos inversores? Bueno, pues esencialmente fondos de inversión, bancos centrales de otros países, aseguradoras, fondos de pensiones de países europeos, pues ahí tenemos a Francia, Alemania, Holanda, Bélgica, Italia, los grandes sobre todo. Y en menor medida Estados Unidos, que también hay tenedores estadounidenses. Hace años, que es que esto dejó de hacerlo, pero hace años el Tesoro desglosaba por países, ahora ya no lo hace. Pero vamos, era cosa de 15 años, que es cuando creo que lo dejó de hacer. Franceses y alemanes eran los principales inversores extranjeros. Luego está el Banco Central Europeo, el BCE. En todos los casos, estos inversores extranjeros son muy variados. Van, ya te digo, desde fondos de inversión hasta aseguradoras de otros países. Bien, el Banco Central Europeo, que mucha gente piensa que toda la deuda soberana la tiene el Banco Central Europeo, no es verdad, tiene mucha, ¿eh? Ahora mismo tiene en torno al 20%, que eso sería pues unos 350.000 millones de euros, aunque llegó a ser mayor hace unos años. Cuando salíamos de la pandemia, ya por 2021-22, estamos hablando de un tercio de la deuda la tenía el Banco Central Europeo. Bueno, solo en 2020, no sé si te acordarás, pero el Banco Central Europeo compró 100 y pico mil millones de títulos de deuda española, 140 o 150.000, una barbaridad. Vamos, el Banco Central Europeo es un tenedor importantísimo. ¿Por qué? Porque estabiliza la deuda, ya que sus tipos son bajos y sus vencimientos son largos. Tienen un promedio, creo que es de 8 o 9 años. Luego el tercer gran tenedor de deuda española son las entidades bancarias del país, las nuestras, vamos, que tienen aproximadamente, creo que es en torno a un 15%. Esto evidentemente puede variar, te estoy hablando en números así muy generales, pero tienen en torno a un 15% de toda la deuda. Todo. Y aquí tendríamos todos los bancos principales, tampoco son muchos. El BBVA, el Santander, naturalmente, el CaixaBank, el Sabadell, pues todos compran deuda soberana. Especialmente cuando los títulos de deuda son más altos y ofrecen mejor rentabilidad. Si suben un poquito los títulos, pues acuden ahí. Entre los inversores extranjeros, el Banco Central Europeo y los bancos españoles, pues calcula, sale un 80%. Ya tenemos el 80% de la deuda. El 20% restante está en manos de aseguradoras, de fondos de inversión, de pequeños ahorradores. Creo que es algo así como el 2% de la deuda española está en manos de pequeños ahorradores, es decir, de gente como tú y como yo. Especialmente cuando los tipos son más altos y ofrecen mejor rentabilidad. Tienes dinero, pues en lugar de, qué sé yo, comprar acciones en bolsa, compras deuda. Compras unas letras. Esto es una cosa bastante común, no tiene nada de extraño y se ha venido haciendo siempre. Esto es a grandes rasgos la composición de los tenedores de deuda española. Como ves, no hay nada raro. Si vamos al caso de Francia o al de Italia o al de cualquier país, nos encontramos una cosa parecida. Te preguntas, y además lo haces con buen criterio, yo creo, ¿por qué invierten? ¿Por qué se gastan el dinero en títulos de deuda española cuando el país está en las últimas, no? Bueno, eso es lo que comentas. Bueno, esto es simple. Porque obtienen rentabilidad de ello. Mientras el Estado pague lo que debe, porque vas a tener miedo en comprar algo, mientras te vayan remunerando, mientras el Estado dé servicio de deuda. En el momento en el que teman que no va a ser así, vale, pues el interés subirá, la famosa prima de riesgo de la que se hablaba hace muchos años, que es el diferencial con el bono alemán, y empezarán a acudir a las ofertas de títulos de deuda, pues son los más arriesgados,
los que están dispuestos a jugarse su dinero, claro, a cambio de mayor rentabilidad, de intereses mayores. En ese momento, pues ya la cosa será complicada. Ojo, no hará falta ni presentar suspensión de pagos. Es que en el momento en que presente suspensión de pagos, adiós y se acabó lo que se daba. En el momento en que teman que efectivamente el Estado no podrá pagar, pues los tipos de interés suben. Así que, como ves, aquí no hay nada extraño. Todo es público, se sabe lo que hay y el principal problema es que la deuda es muy alta y el Estado no debería estar endeudado. Vamos ahora con un tema que ya pasó por aquí, os lo comentaba antes en la introducción, pasó por aquí hace un tiempo, pues no me acuerdo, creo que es cosa de 2 años o algo así, quizá 3, no sé si fue en 2022 o 2023, pero vamos, por aquella época. Lo recordaréis, los que sois habituales de la contrarréplica, debatimos, fue a lo largo de varios programas, si hace 40 años... Claro, si estábamos en 2022, pues nos referíamos a 1982, pero bueno, era un poco más amplio, de 40 a 45 años, se vivía mejor que ahora, que en estos tiempos. Ya traté este tema con tranquilidad, pero bueno, tengo 2 contraescuchas, Fernando y Manuel, que vuelven con esta misma historia. Como cuentan 2 cosas distintas, vamos a empezar primero con Fernando, que nos habla de algo que, según él, no ha cambiado en España en los últimos 40 años. Se refiere al paro juvenil. Hola, buenas noches, Fernando. Me ha parecido muy interesante el debate, reflexión que se ha hecho sobre si hace 40 años se vivía mejor en España. Bueno, yo creo que es un debate que ya se concluyó con bastante interés, pero sí que diría que hay un factor que sigue ahí y que realmente no hemos conseguido, a pesar de los cambios en nuestra sociedad, no hemos conseguido eliminar o aminorar, que es el desempleo juvenil. Y viendo esta situación de crisis pandémica y viendo la situación en la que está nuestra economía, creo que va a ser muy difícil conseguir aminorarlo. Estamos entre el 40 y el 50% de paro juvenil desde hace décadas. Quizás ahora nuestros jóvenes emigran más selectivamente, emigran los que más estudios tienen, cosa curiosa, pero realmente también nuestra sociedad, a pesar de los cambios económicos y sociales, sigue siendo muy deficitaria en empleo juvenil. Esto me supongo que tendrá muchos matices y muchas razones, me gustaría que comentaras algunas, y también si realmente esta unión entre Podemos y el PSOE realmente puede hacer algo en este aspecto, o realmente lo que va a hacer es profundizar en los problemas de productividad a través de un endeudamiento brutal. Gracias por todo. Pues no, Fernando, lamento contradecirte, pero no es así. El paro juvenil hoy es menor que hace 40 años. Mira, en 2024, es decir, el año pasado, que lo acabamos hace solo 5 meses de dejar atrás, el desempleo juvenil en España, que es el más alto de la Unión Europea, por desempleo juvenil aquí es importante, para cualquier cosa podemos pensar, ¿qué es el desempleo juvenil? Bueno, esto tiene una definición estadística. El desempleo juvenil es el porcentaje de la población activa, es decir, personas que trabajan o que buscan empleo de forma activa en un rango de edad, que en el caso de los jóvenes en España va de los 16 a los 24 años. Eso es desempleo juvenil. Bien, para considerarse desempleado, obviamente, tienes que estar desempleado, es decir, tienes que estar no trabajando, pero con el deseo de hacerlo. Tienes que estar disponible después de haber estado buscando, creo que es un mes, un puesto de trabajo y no haberlo encontrado. Bien, el paro juvenil en España en 2024 era del 26%. Estos son 12 puntos por encima de la media europea, que es del 15%. Es muy elevado, sin duda, es una auténtica barbaridad, es una cuarta parte, pero es mucho más bajo que hace 40 años. En 1984, cuando estaba en torno al 50%. Debido a mirar datos antiguos, y el Banco de España en 1984 arrojaba un desempleo juvenil del 49%. En aquella época, en el 84, yo estaba vivo, vamos, yo lo recuerdo, era un niño, eso sí, pero vamos, veía la televisión y escuchaba las conversaciones de mis padres y esas cosas, y bueno, mi padre era una persona informada, que leía el periódico y tal, y de estas cosas se hablaba. También recuerdo tener, pues todos tenemos algún primo que es mayor que nosotros y que ya estaba en la universidad, y por lo menos yo lo tengo, no sé otros, pero los problemas que tenían los jóvenes, que su principal era el desempleo. Bueno, en general el 84 era el problema de todos los españoles, era el desempleo, era el no quedarse desempleado, y si lo estabas,
las cosas realmente las pintaban muy negras. Recordad que a partir de la entrada de la Unión Europea, que ya fue en el año, la Comunidad Económica Europea, en el año 85, las cosas fueron mejorando un poquito, ya en la segunda mitad de la década de los 80. Pero la primera mitad de la década de los 80 fue horrenda. Bueno, Felipe González llegó al poder en el 82, empezó a gobernar ya a principios del 83, y su promesa estrella, y esto lo recuerdo, era yo un niño, es que prometía 800.000 puestos de trabajo. Los más veteranos del lugar lo recordarán. Luego llegaban haciendo bromas los humoristas de la televisión y decían que él no había prometido 800.000 puestos de trabajo, que había prometido 800 o 1.000. Y bueno, ni siquiera los 800 o los 1.000, porque los primeros años fueron horrorosos. Es decir, que los que, no sé, en aquel entonces eran jóvenes y ya están en el final de su carrera laboral, esos que hablábamos antes, que tenían pues 60 o 65 años, en aquella época han pasado 40 años. En aquel entonces eran veinteañeros. Lo recordarán a la perfección, seguramente. Hay más de un contraescucha que está al otro lado, que recuerda bien cómo era el mercado laboral a mediados de los 80. Era una auténtica fábrica de desempleados, pero hasta un punto que no nos imaginamos. Las generaciones jóvenes de la época eran muy numerosas, todas nacidas en la primera mitad de los años 60, que fueron las generaciones más numerosas de la historia de España, y luego la economía se encontraba atravesando una reconversión muy dura, especialmente en ciertas zonas del país, las más industriales. Ahora, como bien sabemos, el número de jóvenes es muy inferior, y la economía española, pues, ya está completamente reconvertida. Aun con todas, en 1984 España no atraía ni un solo inmigrante. Era muy raro ver un inmigrante, un argentino que venía aquí a dedicarse a la psicología y poco más. Hoy, en fin, ya sabéis la cantidad de inmigrantes que tenemos, y los que están es porque tienen empleo. Así que, en esto, España ha cambiado bastante en los últimos 40 años. Claro, esto no significa, ni mucho menos, que un dato del 26% de desempleo juvenil no sea preocupante. Lo es, por supuesto, y mucho. En España el desempleo juvenil es alto por las mismas razones por las que el desempleo en general es alto. Así de sencillo. Tenemos un sistema laboral, esto sí que lo hemos hablado muchas veces aquí en la contrarréplica, extraordinariamente rígido, que sobreprotege a los que llevan muchos años trabajando. Cualquiera que te lleve un montón de tiempo trabajando en una empresa, pues ya sabe que, hombre, no impide que le despidan llegado el momento, pero lo tiene bastante complicado, muy mal tienen que ir las cosas. Y castiga a los que llevan pocos años trabajando, los recién entrados, o simplemente que los que están desempleados. Por rígido hay que entender eso mismo, rígido. Lo contrario de flexible. Los costes laborales son muy altos y las indemnizaciones por despido, en fin, pueden llegar a ser elevadísimas. En España se da la circunstancia de que cuando una empresa tiene que ajustar plantilla, y a veces hay que ajustar plantilla porque las cosas no van bien, porque se vende menos, por lo que sea, se suele despedir siempre a los recién llegados, lo cual es injusto, porque es la gente que muchas veces más ganas tiene de trabajar, y no a los veteranos, porque es mucho más barato despedir a los recién llegados. Pues llevan 2, 3 años, y las indemnizaciones, pues claro, son más bajas que alguien que lleve 30. A esos esperas a que se jubilen, o directamente, si es posible, los prejubilas. Por regla general, además, cuando una empresa tiene que ajustar plantilla, es cuando las cosas van mal y tienen menos dinero en la caja. De modo que si queremos aquí acabar con el desempleo, lo primero que habría que hacer es flexibilizar el mercado laboral. Eso antes de nada. Es decir, convertir el mercado laboral español en un mercado parecido al danés, modelo nórdico. Es decir, despido libre, sin salario mínimo, ni nada de eso. Si yo apuesto claramente por el modelo nórdico. Para que no penséis que soy aquí un liberal sacamantecas, ni mucho menos. Modelo nórdico, pero modelo nórdico de verdad. Y esto sería lo primero, un sistema laboral lo más flexible posible. Pero no bastaría con eso. Lo segundo que habría que hacer es reducir los costes laborales. Los costes, no el salario, los costes, las cargas. Que como cualquier empresario sabe, aunque esté un empresario que tenga una cafetería, una pequeña tienda, son elevadísimos. Para que nos hagamos una idea. Un trabajador que en España se lleve a su casa 2.000 euros mensuales netos, al otro lado del micrófono, seguramente hay más de uno, para él la empresa tiene que asignar unos 3.400 euros cada mes. Diréis, ¿pero cómo es eso? Pues sí, es lo que hay. Vamos a hacer los cálculos. Un salario neto de 2.000 euros mensuales en España corresponde a un salario bruto anual que varía entre 32.000 y 34.000 euros al año. Estamos hablando anuales.
Esta cifra ya depende pues, de las retenciones de IRPF que se aplican al trabajador, ya varían en función de su situación personal y familiar, de las deducciones que tenga, por la seguridad social, en fin. Esto, pero para que nos hagamos una idea, entre 32 y 34.000 euros. Luego, su salario bruto rondaría los 2.300 euros mensuales. Pero claro, es que ahí no acaba la cosa. Sobre la base de cotización, que es más o menos el salario bruto, la empresa debe pagar una serie de cargos por la seguridad social, los famosos cargos sociales, que se llaman, los cargas sociales, mejor dicho, que se imponen por porcentajes. Tenemos las famosas contingencias comunes, que creo que son un 25%, el desempleo, que es otro 5%, el FOGASA, la formación profesional, el famoso mecanismo de equidad intergeneracional, las contingencias profesionales. Bueno, si sumamos todo, creo que nos sale en torno a un tercio, en torno a un 32 o 33%. De manera que un salario que con un bruto anual de unos 32.000 euros, vamos a quedarnos en la parte baja de la horquilla, la empresa tiene que poner unos 10.000 euros de seguridad social, lo que coloca el bruto en unos 42.000 euros, el equivalente a 3.400 euros al mes, que es lo que tiene que tener previsto la empresa para ese trabajador. El trabajador se va a llevar solo una parte, el resto se va a ir a otros lados. Bien, eso es lo que cuesta que un trabajador se lleve 2.000 euros a su casa todos los meses. Con semejante cantidad de cargas, es normal que se cree poco empleo. Y el que se crea, pues que suele estar mal pagado. Mal pagado menos esa parte que se lleva. Bien, pues esto, para ir acabando con el desempleo juvenil, también habría que tocarlo, habría que eliminar cargas. Bien, vamos ahora con Manuel, que es de Barcelona, que cree que esto de si se vive mejor ahora o hace 40 años depende de la persona. Hola Fernando, mira, no he podido evitar mandar este audio respecto al tema de la anterior contrarréplica sobre si vivíamos mejor ahora o hace 45 años. Citaste el ejemplo de la automoción y la fotografía, ¿no? Como ejemplos de mejoras tecnológicas que han habido que son más que evidentes. Pero yo aquí tomaría el ejemplo de la manzana de Ortega y Gasset. Por muchas vueltas que demos al entorno, siempre habrá una cara que se nos oculta. Nada es percibido enteramente, sino que siempre tenemos una perspectiva distinta. Por ejemplo, no es lo mismo un señor jubilado con el piso pagado y una pensión de 2.500 euros, con el que curiosamente hablé de este tema, pues este señor está encantado y está convencido que hemos ido a mejor. Ahora, yo tengo compañeros que ganan 1.500 euros y pagan 1.000 de alquiler, o que están viviendo en un cuartucho infecto porque su bajo salario no les permite llegar a más, y opinan completamente lo contrario. Por lo tanto, yo creo que esto es una cuestión de perspectiva. Antes habían oportunidades a nivel de inmuebles, de tal, se pagaban menos impuestos, los márgenes eran más altos. Ahora, sin embargo, hay otras cosas. Pero yo citaría el ejemplo de la manzana para referirme a esto, que el estar mejor o peor puede ser una cuestión de perspectiva. Muchas gracias. Pues sí, evidentemente, Manuel, cada uno cuenta la guerra en función de cómo le ha ido en ella. Nada más. El que hizo la guerra en la primera línea, en las trincheras, pues va a ser la experiencia más traumática de su vida. El que le hizo en un almacén de intendencia a 300 kilómetros del frente, pues dirá, bueno, sí, fue aburrido y comí bastante bien. Eso depende. Si alguien en 1984 nadaba en la abundancia y hoy ya no tanto, pues te dirá que las cosas han ido a peor, claramente, al menos para él, claro. Es lo que decía al principio, en la nota de voz que ha mandado Álvaro. Bueno, es que esto de utilizar como indicadores económicos las experiencias personales o las de nuestro vecino o las de nuestro primo o la de nuestro hermano no sirve de demasiado, porque tiene demasiado sesgo en una palabra. Es decir, si esta persona que iba muy bien hace 40 años, pero ahora no le va bien, porque ha ido a menos, pues te dirá, no, todo es horroroso. Entonces, pues puede suceder lo contrario. Alguien que en el año 84 trabajaba como un mulo a cambio de 4 pesetas y que, bueno, 40 años después, pues vive muy bien porque tiene una empresa que le marcha estupendamente. Él te dirá, no, claramente. Las cosas han ido no a mejor, a muchísimo mejor.
Aquí cada uno te contará su versión. La mía personal, que también la tengo, obviamente, porque como decía antes, en el 84 yo estaba vivo, pues es que yo vivía muy bien. Porque era un niño de 10 años que sin ninguna responsabilidad, más allá de tener que hacer los deberes por la tarde. Y ya, la comida gratis, la cama gratis, me encontraba poco menos que la ropa en el armario, no tenía más que ponérmela, podía dedicarme a jugar a los videojuegos, a jugar en el parque, en fin. Mi vida era magnífica en 1984. Mi padre tenía trabajo y bueno, vivíamos la mar de bien en Madrid. Hoy no vivo mal, pero tengo que trabajar mucho. Y, en fin, vivo en una casa sensiblemente más pequeña que la de mis padres. Pero claro, es que esta es mi historia. Mi hermano vive en una casa más grande que la de mis padres, porque prefirió vivir más lejos de Madrid, pero en una casa más grande. Al final, las apreciaciones individuales valen para lo que valen, para hacerte una idea. Pero una idea que muchas veces además es equivocada. Pero si podemos sacar conclusiones sobre una época y otra, es en base en el caso de la riqueza, somos más o menos ricos, tenemos que ir a datos fríos, desapasionados, es decir, la cantidad de bienes y servicios que podemos adquirir con un salario medio. Ya. La cantidad de bienes y servicios que el español promedio podía adquirir con un salario promedio en 1984 era menor que la que puede adquirir en el año 2024. Es cierto que la vivienda es más cara, pero otros productos son mucho más baratos. Es decir, la cantidad de horas que tienes que trabajar para conseguirlos es sensiblemente inferior. No sé, quizá no se ha avanzado todo lo que se debía, seguramente, pero es que esos productos que han subido de precio, es decir, que necesitas más horas para adquirirlos, son menos. Y fíjate que en estos productos en los que necesitas más horas para adquirirlos, más horas de trabajo, caso de la vivienda, siempre está ahí la manita de la intervención estatal, y de las tasas, y de la burocracia, y de la regulación. Vamos, creo que el caso de la vivienda es el más ilustrativo de todos. Bueno, queridos, pues con esto ya me despido. Como veis, nos ha salido una contrarréplica muy, pero que muy económica y además muy interesante, al menos a mi juicio. Ahora dependerá de vosotros, que sé que esto va a dar que hablar en los comentarios, tanto en iVoox como en YouTube. Dependerá de vosotros decir si ha resultado o no ha resultado interesante. Al final, en este programa, la audiencia es la que manda. Bien, queridos, pues con esto me despido de todos vosotros. Hasta mañana.